Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar nuestra tercera evidencia. Como integrantes tenemos a Davis Pope, Exxon Monsalve, Caito Cachique y mi persona Ovidio Mesa. Vamos a presentar la fuente de financiamiento municipal. Siguiente. Clasificación de la fuente de financiamiento. Recursos ordinarios. Provienen de la recaudación tributaria nacional y otros ingresos sin destino específico. Son fondos de libre uso para programación presupuestal. Ejemplo, en las audiencias públicas 2024, Surco reportó un ingreso tributario de 237 millones por cumplimiento de los vecinos. Recursos directamente recaudados. Siguiente. Recaudados. Ingresos generados y administrados directamente por las entidades públicas. Incluyen tasas, multas, licencias, venta de bienes y servicios, renta de propiedad, saldo de los balances y rendimiento financiero. Ejemplo, en Surco una parte importante de los ingresos proviene de las multas, tasas y servicios municipales, lo que refleja dependencia de sus propios recursos locales. Doy pase a mi compañero. Continuando con continuando con la exposición, lo que es recursos de operaciones oficiales de crédito viene a ser lo que es el crédito tanto interno como externo. Son fuentes de operaciones de crédito con instituciones y organismos internacionales. De este modo tenemos la línea de crédito, donde asignamos líneas de crédito y operaciones en el mercado de capitales. Como ejemplo tenemos la deuda municipal. En este caso, Santiago de Surco mantiene un saldo de deuda de más de 126 126,9 millones según el Ministerio de Economía y Finanzas 2024-2027. Siguiente, por favor. En donaciones y transferencias. En este caso hablamos de los fondos no reembolsables, que vienen a ser los recursos financieros de agencias y gobiernos y organismos internacionales no reembolsables. También son las transferencias, lo que son tanto públicas como privadas, que esto incluye entidades públicas y privadas correspondientemente. Aunque no se reportan donaciones internas recientes, Surco nos dice que percibe o hace transferencia del gobierno central para su presupuesto. Le pasa a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, hemos hecho los siguientes asientos, que son ingresos y gastos. Bueno, el primero es venta de bienes y servicios, donde la cuenta es de una 12 cuenta por cobrar, ya que hemos vendido un bien. Una 1201.03, venta de bienes y servicios y derechos administrativos, y una 1201.03.02, derechos y tasas administrativos. También hemos una 43.02, venta de derechos y tasas administrativas. Bueno, continúo con la glosa, la más pequeña. Sería una 4302.01.01.02, tasas registrales, donde en la 12.01 iría un monto de 120.936.170. En el otro, lo mismo. Bueno, siguiendo con la cuenta sería caja y bancos, donde sería una 1101 caja y bancos, con la más pequeñita que sería una 1101.01.01 caja moneda nacional. Y luego unas cuentas por cobrar, que ya que vendimos un bien, una 1201. El que sería una 1201.03.02, derechos y tasas administrativas, donde sería el monto de 120.936, 170, con que sea en un debe y un haber. La glosa sería por ingresos de tasas registrales recaudados. Bueno, el siguiente sería unas 11.01 caja y bancos. El más pequeñito sería una 1101.03.01.0 recursos directamente recaudados contra una 11.01 caja y bancos. Y lo mismo sería con el monto de 120.936.936.170 en el debe y el haber. Siguiendo con el asiento, sería una 85.01 ejecución de ingresos, con la más pequeña que sería una 85.01.02.01, que sería recursos directamente recaudados, ya que hemos vendido un bien y eso se va a recaudar.
Sería 120.936.170 en el debe, y el otro sería 1,8201 el presupuesto de ingresos, donde la tasa más pequeña sería 8201.02.01 recursos directamente recaudados, en el haber de 120.936.170. Continuando sería, el siguiente asiento sería saldo de balances. Su clasificador sería 1.9.1.1.1.1.1, saldo de balances, donde el siguiente asiento, el asiento sería 1.8501, ejecución de ingresos. El más pequeñito sería 8501.05.02, fondos de compensación municipal. Contra una 8201, presupuesto de ingreso, contra el asiento más pequeño, que sería un 8201.05.02, fondos de compensación municipal, donde sería de 32.137.986 en el debe y el haber. Continuando con el asiento, sería un 8101, presupuesto institucional de apertura, modificaciones y presupuesto institucional modificado. Con el asiento destinado sería un 8101.05.02, fondos de compensación municipal, contra una 8301 presupuesto de gasto, y sería con una 8301.05.02 con fondos de CC, donde sería entre el debe de haber el monto de 32.137.986, por la incorporación del saldo de balanza al presupuesto institucional del gasto. Continuando con el siguiente asiento, su clasificador es una 2.1, 2.1.1. Fuente de financiamiento sería recursos ordinarios, el pago sería el tesoro público y el concepto por bienes. Bueno, siguiendo con el asiento, sería un 8301, presupuesto de gastos, donde su asiento sería un 8301.01.01, recursos ordinarios. Sería contra una 8401, asignaciones comprometidas. Su asiento más pequeño sería un 8401.01.01, recursos ordinarios, donde iría el monte de debe haber de 162.306.773 en ambos. Bueno, el siguiente asiento sería una 5101, otras retribuciones, con un asiento 51.020.01, bienes, contra una 2103, cuentas por pagar. Y su asiento más pequeño sería una 21.010.101, bienes, con el monto de 162.306.773 en ambos, debe y haber. Ese sería por reconocimiento del gasto. Con una 8401, asignaciones comprometidas, con su asiento, una 84.010.101, recursos ordinarios. Contra una 86.01, ejecución del gasto, contra una 86.01.01, recursos ordinarios, con el monto de 162.306.773. Sería por el devengado y ejecución presupuestaria del gasto. Bueno, la siguiente cuenta sería una 2101, cuentas por pagar, con una 21010.101, bienes, contra una 1101, caja y bancos, y otra cuenta más pequeña sería una 1101.01.01.01, tesoro público, del monto de 162.306.773 en debe y en el haber, por el pago de bienes. Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Ahora me toca a mí hacer sobre el clasificador 2.3.15.12, papelería en general, utilidades y materiales de oficina. La fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, el pago de tesoro público y el concepto por papelería en general. Tenemos el compromiso, que es la cuenta 8301, presupuesto de gastos. Tenemos la cuenta 8301.0201, recursos directamente recaudados, que viene en el debe 16.109. Tenemos el 8401, asignaciones comprometidas. Tenemos el asiento o el código
de sus hijos, 8401.02.01 recursos directamente recaudados. Y tenemos el haber por el mismo monto que es 16.109, es por el compromiso de los gastos de planilla. Luego tenemos el ejecutando, que es 1301, bienes y servicios de funcionamiento. Tenemos 1301.0501.02, papelería en general, útiles y materiales de oficina, que en el debe viene a ser 16.109. Luego tenemos la 2101, su cuenta, cuentas por pagar. Luego tenemos la 2101.01.01.01, que es bienes, en el haber viene a ser 16.109. Y esto de acá viene a ser por el reconocimiento del gasto. Luego tenemos por las asignaciones comprometidas, que es la 8401. Tenemos la que es el 8401.02.01, lo que es recursos directamente recaudados, 16.109. Después tenemos su cuenta, que es 8601, ejecución del gasto. Luego tenemos el 8601.02.01, que son recursos directamente recaudados, que eso también va en el haber, que son 16.109. Y esto viene a ser por el devengado y ejecución de presupuesto del gasto. Luego tenemos la 2301, que es la cuenta por pagar, la 2301.0101, que viene a ser bienes. Este viene a ser en el debe de 16.109. Y tenemos 1101, que es cajas y bancos. Luego tenemos el 1101.03.01.01, que es el tesoro público, que viene en el haber, que es 16.109. Y tenemos que es por el pago de los bienes. Luego tenemos el servicio de la deuda pública, el clasificador, que es 2.8, la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, el pago tesoro público, el concepto por la deuda del servicio público. Tenemos el compromiso, que es la 8301, el presupuesto de gasto, que es, después tenemos su cuenta, que es 8301.03.01, recursos por operaciones oficiales de crédito interno, 1.126.000.949.000. Luego tenemos el 8401, asignaciones comprometidas. Luego tenemos el 8401.0301, recursos por operaciones oficiales de crédito interno, que en el haber viene a ser 126.949.000. Es por el compromiso de los gastos de la planilla. Luego tenemos el ejecutando, que son 5602, que son bienes y servicios de funcionamiento. Luego tenemos su cuenta, que es 5602.0204.01, deuda interna reconocida, que viene a ser el monte de 126.949.000. Luego tenemos la 2301, deuda pública. Tenemos su cuenta, la más larga, su hija, que es la 2301.0203.99, que son otros créditos internos, que es 126.949.000. Esto de acá viene a ser por el reconocimiento del gasto. Luego tenemos el 8401, asignaciones comprometidas. Tenemos su cuenta, que es la 8401.03.01, recursos por operaciones oficiales de créditos internos, que viene a ser el monte de 126.949.000. Luego tenemos 8601, la ejecución del gasto. Luego tenemos su cuenta, que es 8601.03.01, recursos por operaciones oficiales de crédito interno, que se va en el haber, que es 126.949.000. Esto viene a ser por el devengado y ejecución de presupuestos del gasto. Luego tenemos el 2301, que es la deuda pública, el 2301.0203.99, que son otros créditos internos, que esto va en el debe, 126.949.000. Luego tenemos 1101, cajas y bancos. Luego tenemos la 1101.03.01.01, tesoro público, que van a haber 126.949.000. Esto es por el pago de bienes. Gracias, profesor.